Enquanto eles não começam, essa que você está ouvindo é a Taine. Ela é Tá minha gravando já. ela estuda o médico brasileiro dos anos 30 e 40, que foi um dos primeiros humanistas a trabalhar com arte, com os chamados loucos internados, chama Osório. É isso que ela estuda. Então, vamos lá. Então, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Eu tenho o prazer de abrir mais um seminário da linha 2 do grupo Ciência em Circulação, que a gente chama de CICE, carinhosamente, que é um grupo de pesquisa do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber um pesquisador que me dá a alegria de ser meu amigo também, que é o professor Juan Antônio Rodrigues Sanches, que é professor titular da Universidade de Salamanca, deu aula, já dá aula nos cursos de medicina, odontologia e humanidades, o que para nós é uma grande notícia, porque quebra as fronteiras entre as disciplinas. Então, é um pesquisador que tem uma série de publicações, todas muito afinadas com o que nós estamos fazendo aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal de São Paulo. Ele é especialista em História das Ciências, História das Doenças, organizou um curso de Humanidades também da Universidade de Salamanca. Então, eu não vou ficar falando muito, primeiro porque o barulho do meu vizinho deve estar deixando os ouvintes um pouco irritados. Segundo, porque todos estão aqui para ouvir o professor Juan. Então, eu vou passar a palavra para ele, agradecendo muito a gentileza de nos oferecer essa palestra. Muito obrigada pela sua presença. Por favor, Juan, a palavra é sua. Bien, en primer lugar, peço desculpas porque eu vou falar em espanhol. Eu acho que para mim e também para vocês é a melhor maneira de comunicação, porque o meu português é terrível. Então, eu acho que é melhor. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a la profesora Nanemi por este encuentro. Hacía mucho que deseábamos proseguir nuestra colaboración, no solamente en investigación, sino a través de otras vías posibles, incluido, pues bueno, los intercambios profesionales, tanto de profesorado, pero también de alumnado, que serán cosas pues que tengamos que ir viendo. El tema, voy a pasar a compartir pantalla. Espero que me indiquen si efectivamente funciona. Entrou, Juan. Entrou. Ótimo. Bien, como les comento, mi intención es presentar aquí un proyecto que tenemos en marcha y presentarlo en una forma, pues, honesta en cuanto a que es un proyecto en el cual no hemos llegado todavía a unas conclusiones, sino sobre el que hemos hecho una serie de aproximaciones mediante investigaciones diferentes, pero creo que pueden ser muy estimulantes y sin duda pueden dar lugar a que tengamos una charla, un debate posteriormente. El proyecto trata sobre las enfermedades minoritarias, las enfermedades raras en Portugal y España. Si pudiésemos tener este encuentro de forma presencial, lo cual sería algo magnífico, pues yo en este momento haría
una tormenta de ideas, un torbellino de ideas, para preguntarles cuál es la imagen que tienen ahora mismo de eso que llamamos enfermedades raras. Como no podemos proceder al torbellino, tecnológicamente tal vez podríamos hacer algo, pero sería complicado, pues simplemente les pido que lo piensen un instante, ¿qué imagen tiene de lo que es una enfermedad rara? ¿Qué son las enfermedades raras para ustedes? Y bien, la imagen que podamos tener es una imagen que nos ha llegado fundamentalmente por los medios de comunicación. Ofrezco aquí dos imágenes que tal vez cuadren con esa idea que tenemos. Una enfermedad padecida por niños, por niñas, con unos padres y fundamentalmente unas madres luchadoras por los derechos de sus hijos para conseguir que tengan un tratamiento que habitualmente es muy, muy costoso, muy caro y que precisamente por ello van a recurrir a la solidaridad ciudadana, van a recurrir a la cuestación o a la petición de aportes económicos para poder conseguir el tratamiento para los hijos. Bien, esa es una imagen muy genérica que han transmitido los medios de comunicación y sobre la cual volveremos. Pero sin embargo, esta imagen que tenemos ahora poco tiene que ver con imágenes, algunas, pues bueno, que distan aproximadamente un siglo, algo menos de un siglo, como la película Freaks del director Todd Browning, una película en la cual, bueno, una película sin duda recomendable y que sugiero que cualquier persona que se interese por el tema la vea, porque en esta película se nos va a presentar especialmente una situación, es una situación de la deficiencia como estigma, la deformidad física, cuando Goffman hablaba precisamente del estigma, consideraba esta categoría y de esa forma nos encontramos con una persona con una identidad desacreditada precisamente por la exhibición de ese estigma, un estigma que los lleva precisamente a ser objeto de interés, eso sin lugar a dudas, de interés social o de interés médico. De hecho, a la derecha podemos ver algo separado 4 siglos en el tiempo, como puede ser la obra de Ambroise Paré, en la cual nos ofrece figuras de esas personas con una serie de deformaciones físicas, pero que entran dentro del terreno de lo fantástico, de lo mitológico, que ofrece la figura del llamado monstruo, monstruos y prodigios. Bien, lo cierto es que este interés no dejaba de ser un interés por aquello insólito, pero también por aquello que desde lo atípico ofrece espectáculo. Con lo cual, la persona aquejada por una de estas enfermedades minoritarias era una persona que o bien era escondida, ocultada, o bien era una persona exhibida precisamente como espectáculo de feria, como espectáculo de circo. Y en el caso de la ciencia, en el caso de la medicina, nos podemos encontrar con un interés para el coleccionismo, como ha estudiado Raúl Velasco, por parte de los profesionales, como también vamos a ver a continuación. Lo cierto es que debemos preguntarnos qué ha sucedido para que cambie el concepto de enfermedad rara, para que cambie el concepto de la persona que padece una enfermedad minoritaria, una enfermedad poco frecuente. Quiero hacer también aquí
y voy a entrar precisamente en el tema del nombre y por qué hablamos de enfermedades raras, viendo el origen del uso del término, precisamente porque quiero también posicionarme y mostrar el lugar desde el que hablo. Cuando hablo de enfermedad rara, no estoy utilizando el concepto de enfermedad rara desde el aspecto más peyorativo que pueda tener ese nombre, sino que lo estoy haciendo desde el consenso internacional que se ha ido estableciendo y que, como vamos a ver, procede precisamente de las propias personas afectadas en su reivindicación y reapropiación de un nombre que era considerado peyorativo. Es interesante que nos demos cuenta de que enfermedades raras es un criterio fundamentalmente estadístico, un criterio de prevalencia, y que ese criterio surgió precisamente en relación a la autorización de fármacos, de esos que conocemos como medicamentos huérfanos. Intento comentarlo brevemente. En 1962, el senador Kefauver presentó junto a Harris una serie de enmiendas a la FDA en la cual se reclamaba una nueva política respecto a esa serie de medicamentos que no iban a tener un desarrollo porque no eran rentables económicamente para las empresas que los habían descubierto, los habían patentado. Bien, eso dejaba sin tratamiento a un grupo de personas a las que iría dirigido. No eran rentables porque al tratarse de muy pocas personas las que se iban a beneficiar del medicamento, eso no daba rentabilidad al laboratorio. Fue así como surgió en el año 1983 y especialmente por la acción de Abby Meyers, que era la presidenta en ese momento de NORD, esa asociación de pacientes estadounidense, fue como surgió la Orphan Drug Act. En 1983 se definía ahí ese criterio estadístico de qué definiría lo que era una enfermedad poco común. ¿Y por qué era necesario esto? Porque obviamente había que saber qué medicamento había que financiar, qué medicamento tendría que tener el laboratorio una serie de exenciones, beneficios y trato especial, y eso solamente se podía saber si era realmente un medicamento huérfano, sabiendo a qué destinatario iba dirigido. De forma que en realidad el concepto de lo que es una enfermedad rara se define a posteriori estadísticamente para poder saber qué es un medicamento huérfano. Ese tipo de actitud de potenciar, de financiar de determinadas formas la producción de estos medicamentos fue un ejemplo para países como Japón, uno de los más característicos y bien estudiado por Mikami, y también en la Unión Europea. Ya en 1993 se había percibido que las enfermedades raras eran un asunto de prioridad dentro de la salud de la Unión, pero en 1997-98 es cuando se va a constituir una comisión de trabajo, de la cual va a partir al año siguiente, en 1999, un programa de acción comunitaria en materia de enfermedades poco comunes, como se llamó en ese programa. Se definía el criterio que se iba a tener en Europa de lo que son enfermedades raras. En este caso sería aquella que es padecida por menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Eso, que sin duda es muy poco, cuando entendemos cada enfermedad individualmente, si las vemos en su conjunto, encontraríamos que puede
afectar estas enfermedades con estas características de prevalencia en torno a un 7% de la población, lo cual es una cifra sumamente abultada. Antes de llegar a estos trabajos de la Unión Europea, tengo que resaltar por qué se produce. Y por un lado es por la aparición de una asociación, una gran asociación de pacientes o una federación que agrupaba diferentes asociaciones, diferentes entidades, como fue Eurordis en el año 97, el mismo en el que va a surgir Orphanet. Orphanet es la gran base de datos sobre enfermedades minoritarias, sobre enfermedades raras, en las cuales se pueden encontrar todas las características de esas enfermedades. Orphanet tenía un antecedente que se había iniciado ya en los años 60, precisamente por la actuación de forma casi individual de Victor McKusick en los años 60, que había creado, en esos momentos era de forma impresa, una serie de volúmenes sobre la Mendelian Inheritance in Man, que pasó posteriormente en 1985 a un formato digital, online, y en 1995 ya creó su propia web. Bien, estos antecedentes son también para resaltar lo que estamos viendo. Mientras que la Unión Europea utilizaba el término poco comunes, por parte de la ciencia se seguía manteniendo el concepto de orfandad, mientras que son precisamente las asociaciones de pacientes NORD o Eurordis las que reivindican el término Rare Diseases, haciendo, como indico, una reapropiación del concepto raro precisamente para subvertirlo y para defender que en realidad la rareza no existía porque era un 7% aproximadamente de la población quien padecía estos problemas. Claro, lo que estamos buscando, lo que ellos buscaban para crear este nuevo concepto son una serie de características comunes. Características comunes para una serie de enfermedades que en sí mismas no tendrían unidad, especialmente ante el punto de vista del médico, del facultativo, puesto que no tienen una concesión clínica, no tienen una concesión médica, sino de una serie de características que aquí intento sintetizar. Por un lado, el 80% es genético y su manifestación, pues de más del 50%, es previa a los 2 años, con lo cual se va a vincular a lo pediátrico, a esa población infantil. Por otro lado, el diagnóstico es difícil para la mayor parte de estas enfermedades. La media para ser diagnosticadas es de 5 años, con lo cual estamos hablando de eso que se ha dado en denominar la odisea diagnóstica, el proceso para conseguir un diagnóstico. El tratamiento, pues incluso podría decir que solamente un 5% tiene tratamiento. En líneas generales podemos acordar que es el 90% el que no tiene tratamiento específico y para muchas personas, dado que estos tratamientos, cuando existen, solamente pueden acceder a ellos en determinados sitios, va a suponer desplazamiento en muchas ocasiones. Por otro lado, más del 70%, y según los estudios se puede aproximar al 90%, incluso más, van a producir en algún momento de su evolución una discapacidad. Bien, ante estas características generales, podemos entender que tienen una serie de consecuencias, pero consecuencias que son fundamentalmente de tipo socioasistencial. Sin embargo, es difícil entenderlo desde la medicina
como una categoría, o al menos así era en un principio. Nosotros, en uno de los estudios que hemos hecho, abordábamos precisamente lo que era la aparición de las enfermedades raras o el rastreo de las mismas en una publicación de carácter pediátrico, como era el Boletín de Pediatría, publicado por una asociación española pediátrica, una asociación con un carácter ampliamente regional, era la Asociación Castellano-Astur-Leonesa de Pediatría, y esta revista pues bueno, mostraba efectivamente que había una clara vinculación entre estas enfermedades poco frecuentes y la edad infantil. La atención que se le prestó a estas enfermedades podemos verla en la gráfica que encontramos, no sé si se verá el puntero, esta gráfica que encontramos a la derecha, podemos ver que tiene un ascenso hasta los años 80 y después va a caer progresivamente en cuanto al porcentaje de artículos que se dedicaban al tema. Los motivos se comprenderán con lo que voy a citar a continuación. En principio, este tipo de enfermedades se van a ligar mucho a una serie de ámbitos que podríamos considerar como subespecialidades, especialmente a la neurología o a la endocrinología. Entonces, en la medida en que se apoyó el desarrollo en España de la subespecialización pediátrica, y especialmente la neuropediatría, muy significativa en determinadas ciudades, como en el caso de España, en Valladolid, nos vamos a encontrar con que se publican más número de artículos con este motivo. Lo cierto también es que va a estar muy vinculado en estos momentos previos, en estas primeras décadas del boletín, a la presencia de una serie de figuras de prestigio, de los grandes pediatras que crean escuela y que al mismo tiempo van a alimentar esa subespecialización. Esto también tiene que ver con el prestigio personal del pediatra y con el prestigio de esa escuela. Es fácil comprenderlo. Cuando una persona no tiene el diagnóstico, inicia un peregrinaje en busca del mismo. Por tanto, al final, quien acumula más casos de enfermedades raras se convierte en la persona de mayor prestigio dentro de su entorno, puesto que al final recurren a él para que sea quien establezca el diagnóstico que los demás no son capaces de hacer. Y tiene que ver también con ese equipo de prestigio, porque es también el que dispone de los recursos, de los medios, del laboratorio, especialmente en estos momentos, para la citogenética, para que de ese modo se pueda establecer el diagnóstico. Sin embargo, las publicaciones son fundamentalmente de eso que entendemos como caso clínico. ¿Por qué? Precisamente porque son enfermedades poco frecuentes, de tal forma que solamente se tiene un caso y se presentan artículos de esta forma. Es un único autor, un pediatra, el que ve ese caso, firma el artículo, un artículo que es descripción, no hay investigación detrás de él, y por lo general suelen ser artículos que corresponden a la categoría de malformaciones, utilizando la del Medical Science Headings. Es fácil comprender esta situación y también eso nos explica por qué la caída en el número de publicaciones que vemos en la gráfica. Esto es debido a que el caso clínico no es algo relevante, es algo que solamente tiene interés en eso que conocemos como cartas al editor o al director de la revista, pero no para artículos originales. Cuando en los años 80 el Boletín de Pediatría
intenta tener un carácter de rigor científico, los casos clínicos ya no pueden ser publicados como artículos originales y por eso empiezan a caer, dado que no se pueden estudiar ni siquiera series de casos. Eso, pues bueno, contrasta con lo que está sucediendo en líneas generales en enfermedades raras en España entre el año 1990 y 2000, como muestra el estudio de Escudero y colaboradoras, en el cual pues vemos esta secuencia en el que hay un ligero ascenso en las publicaciones sobre enfermedades raras, por tanto, vemos el contraste con esta caída que se produce para los casos clínicos en el boletín de pediatría. Y, curiosamente, son las revistas pediátricas las que publican la mayor parte de estos artículos. Quiero pasar muy brevemente, porque hay otras cosas de las que quiero hablar, sobre lo que está sucediendo en la medicina. Estamos hablando de un proceso que damos en denominar molecularización de la medicina. Hasta mediados del siglo XX nos habíamos encontrado con que existía un conocimiento de enfermedades hereditarias. Es una observación bastante temprana, enfermedades hereditarias y congénitas. Es precisamente por lo que enfermedades minoritarias, como puede ser la hemofilia, fueron conocidas desde época muy temprana. Aquí, además, el estigma es muy relativo, dado que fue una enfermedad que, al ser padecida por la nobleza, por las casas reales, pues estaba dotada de cierta aura, de cierto halo de casi prestigio, ¿no? Pero, como indico, estaba conocida como una enfermedad hereditaria y ligada al sexo. El redescubrimiento de Mendel muy a finales del siglo XIX nos va a permitir avanzar en el conocimiento sobre enfermedades hereditarias, y como indico, muchas son enfermedades raras. Y entre 1842 y 1910 vamos a tener un cambio hacia lo micro, hacia pasar del cromosoma al conocimiento, a la definición del gen. Esto va a tener especial relieve para el conocimiento de una serie de enfermedades que tienen que ver con el metabolismo. El conocimiento, por ejemplo, de la fenilcetonuria o de la alcaptonuria son bastante tempranos y en realidad van a empezar a avanzar eso que en la segunda mitad del siglo XX sería ya una consigna en la cual se asocia un gen con una enzima, es decir, los inicios de lo que sería la proteómica. La citogenética y la medicina molecular van a tener un desarrollo a lo largo del siglo XX, en principio de una forma más grosera, pero aún así difícil, la definición de cuántos cromosomas tiene un ser humano. Recordemos que en 1923 se consideró que eran 48 y tardaron pues casi un cuarto de siglo en reconocer que en realidad eran 46 los cromosomas. Bien, este descubrimiento, tener técnicas que permitía conocer los cromosomas de una forma más exacta, es lo que permitió pues, que en 1959 entrase en juego el concepto de trisomía, cuando uno de esos pares de cromosomas contaba con un cromosoma más, como podía ser en el caso del síndrome de Down, que fue el que se describe en 1959, y a partir de ahí otra serie de características como podía ser la aneuploidía cuando falta un cromosoma, como podría ser en el caso de el síndrome de Turner, o al menos de determinadas personas, determinadas mujeres con síndrome de Turner.
En los 70 nos vamos a encontrar con un avance tecnológico fundamental, que sería la tecnología del ADN recombinante, que va a permitir diagnósticos y las incursiones en nuevos tratamientos. Los años 90, aunque con un inicio ya en el 84, va a suponer el desarrollo del proyecto Genoma Humano, caracterizado además por una intensa internacionalización, y eso va a permitir un conocimiento detallado cada vez más, como dije, de el conocimiento también del exoma, que nos va a permitir saber qué gen va a estar responsabilizado de la síntesis de determinadas proteínas, de determinadas enzimas. Y eso va a abrir el campo para el diagnóstico y también para el tratamiento. La investigación translacional ha sido algo que se ha desarrollado precisamente en este contexto, aquella que busca que directamente la investigación de laboratorio pase al ensayo y pase más adelante a la clínica, y además lo haga en una forma de cooperación directa entre la investigación de base y la clínica, y además la integración especialmente de la industria farmacéutica, y la medicina personalizada. En el caso de esta medicina personalizada, que obviamente cada vez es más factible, todo esto ha tenido unas consecuencias. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico personalizado lleva a que para un mismo diagnóstico, para una categoría diagnóstica de enfermedad, haya cada vez menos personas afectadas. Y eso supone también un aumento del número de enfermedades raras. En el momento actual consideramos que pueden estar en torno a las 8.000 enfermedades minoritarias diferentes. Estas enfermedades raras han supuesto un reto a los sistemas de salud. Palau, Francesc Palau, una de las figuras más importantes en España como experto en enfermedades raras, ha defendido la idea de que la enfermedad rara supone un reto que va más allá. Es un reto para el cambio del paradigma sociosanitario. Simplemente comento algunas de las cosas que él expresa. Pues bueno, supone la necesidad de que haya un diagnóstico genético, un diagnóstico precoz, crea nuevos ámbitos profesionales mucho más amplios e interrelacionados. Es necesario una asistencia con una atención que sea multidisciplinar y que además esté integrada, es algo que reclaman los pacientes. Por otro lado, hay que desarrollar un sistema de atención a la dependencia y, por supuesto, la investigación en terapéutica. Estas necesidades han estado presentes en las políticas sanitarias en la Unión Europea, como decía anteriormente, desde 1993, y a partir del año 2009, la Unión Europea crea unas recomendaciones para los diferentes países integrantes que se va a plasmar, algunos de una forma anticipada, como en el caso de Portugal, un programa nacional para estas enfermedades raras, y en el caso de España, pues en el mismo año de la recomendación, con una estrategia que fue renovada en el año 2014. Atendiendo a estas políticas, los países han creado también una serie de respuestas diferentes de tipo institucional. En el caso de España fue necesario el impulso del síndrome de aceite tóxico, que creó una auténtica alarma social por el desconocimiento de lo que lo producía, y llevó a la creación del CISATER, que incluía precisamente las enfermedades raras en el año 2001. De ahí partió 2 años después un instituto de investigación, y
como existía una conciencia de que este tipo de investigación, como en general sucede con la investigación biomédica en el momento actual, era necesario la creación de redes, no se podía estudiar en un único espacio físico, en una única institución, se creó el CIBERER, este centro de investigación biomédica en red dedicado a las enfermedades raras. En el aspecto asistencial, pero un aspecto asistencial más dirigido a los pacientes y a sus movimientos sociales o a los programas de respiro familiar, se creó el Centro de Referencia Estatal. Y en 2015 se dio un paso importante con un registro de estas enfermedades. Por supuesto, todo esto debe insertarse en redes de carácter internacional, como puede ser el IRDIRC. Las respuestas científicas, voy a citar aquí solamente dos ejemplos. Dos ejemplos críticos en cuanto a que en el aumento de investigación sobre enfermedades raras quedan grandes lagunas. Así, por ejemplo, el déficit diagnóstico, ese gran problema que citaba inicialmente, pues en la investigación que hemos hecho nos hemos encontrado que en 30 años solamente 14 artículos abordaron este problema como tema principal del artículo. De manera que es una pobreza ante un problema sumamente serio para las personas afectadas. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que la información que reciben los profesionales es una información a veces muy sesgada y muy sesgada por el enfoque farmacocéntrico que tiene la prensa de información médica, profesional, ¿no? En el análisis que hicimos de diario médico y correo farmacéutico, nos vamos a encontrar con que el tratamiento ocupa una gran parte, más de la mitad de las unidades de análisis hablaban de tratamiento, pero casi exclusivamente era un tratamiento farmacológico. Y curiosamente son las empresas farmacéuticas como Genzyme o Shire las que van a ser las más citadas, incluso más que los hospitales o los centros de investigación. Por tanto, esta visión farmacocéntrica, cuando habíamos dicho que en realidad solamente un 5% de estas enfermedades contaban con un tratamiento más o menos específico y nunca curativo, sino simplemente para detener el avance de la enfermedad, es curioso que haya este enfoque y sin embargo prácticamente solamente encontramos 3 artículos que hablasen de rehabilitación y fisioterapia. La respuesta asociativa por parte de los pacientes es uno de los elementos de estudio, puesto que es de los pacientes, como habíamos visto en un principio, de los que parten las primeras respuestas políticas, las primeras respuestas que intentan crear una legislación sobre los medicamentos huérfanos y programas de atención a las enfermedades raras. En el caso de Portugal nos encontramos con que ya en el año 2002 surgió una gran asociación, rarísimas, y a partir de 2008 y prácticamente muy seguidas en el tiempo, aparecieron 2 federaciones que intentaban crear una fuerza, un sector crítico y de influencia a través de aunar diferentes asociaciones para enfermedades raras concretas, como fueron FEDRA y la Alianza. Concretamente este año, hace escasamente un mes, se constituía la Unión de Asociaciones de Enfermedades Raras después de 3 años de intentos de
de creación de la misma. Hemos estudiado ese movimiento asociativo desde 1976 y hemos encontrado pues, bueno, que aparecen 3 federaciones y 22 asociaciones que se dedican a las enfermedades raras. El concepto, sin embargo, de enfermedad rara no se produce en estas primeras asociaciones específicas creadas, sino que se crea a partir del año 1993. A partir de 2008 nos vamos a encontrar con que ese Plan Nacional sobre las enfermedades raras va a tener un efecto y de hecho es precisamente en el periodo 2006-2020 cuando surge cerca del 60% de las asociaciones existentes. La finalidad que hemos encontrado en ellas, pues fundamentalmente el apoyo mutuo, dar visibilidad al problema y sensibilizar a la población. Aparte de la investigación, que es una constante siempre en todas y en algunos casos de una forma muy activa. En el caso de España, traigo aquí el ejemplo de una comunidad autónoma limítrofe con Portugal. Una comunidad extensa, pero con una densidad de población escasa. También nos vamos a encontrar con que los movimientos asociativos de enfermedades raras surgieron a partir de 1976. Tanto para España como para Portugal es un momento en el cual se recuperan unos estados democráticos, se vuelve a la democracia después de las dictaduras y surgen nuevamente el movimiento asociativo. No es que no existiese previamente, pero con una serie de sesgos que hacía que solamente se autorizasen aquellos que tenían una afinidad hacia el régimen político. ¿Qué significa eso? Pues que las primeras asociaciones son las que tenían una larga trayectoria y una tradición, como es el caso de la hemofilia. Eso sucede tanto en España como en Portugal. También es en los años 90 cuando se va a introducir ese nuevo concepto que hemos visto de las enfermedades raras y van a ser las que hemos encontrado aquí en Castilla y León, 32 asociaciones, pero 5 de ellas ya inactivas en el momento actual y 6 son delegaciones de otras asociaciones con carácter nacional que actúan dentro de la comunidad, con lo cual nos quedan 21 asociaciones activas en el momento actual. Llamo la atención sobre que el número es muy coincidente para una única comunidad con una densidad de población escasa y todo un país como Portugal, lo que muestra un movimiento asociativo de una intensidad muy diferente entre ambos países. Sin embargo, va a ser también el apoyo mutuo una de las constantes en estas asociaciones, si bien en España va a prevalecer la defensa de derechos sobre, en el caso de Castilla y León, sobre otros temas. Y la investigación sigue siendo también una constante. No quiero dejar de citar que en España surge un movimiento que es el de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que se crea en 1999, es decir, solo 2 años después a que en Europa surgiese Eurordis. Tiene una serie de asociaciones fundadoras con un claro perfil regional, porque surge en Andalucía, en otra comunidad, y la mayor parte de las asociaciones integrantes en ese momento son asociaciones andaluzas. Las estrategias que defendió fueron institucionales y políticas, y la imagen mediática era de sensibilizar a la población, reivindicar fundamentalmente la investigación y dar visibilidad social al tema de las enfermedades raras. Nosotros hemos analizado los primeros años de su boletín interno, llamado Papeles de FEDER, viendo las estrategias y actividades como los elementos más característicos de estos boletines. Aquí resalta que las asociaciones que más se mencionan son esas asociaciones fundadoras. Nos vamos a encontrar además el gran papel
que van a tener las asociaciones internacionales, las de discapacidad y los centros de investigación en estas menciones internas que se hace en el boletín, y también en qué forma la formación de los socios de las asociaciones y la información a las mismas va a ser algo que prevalezca en esta forma de organizarse y de estructurarse la federación. Quiero citar un caso particular también como contraste. El estudio de las asociaciones de las enfermedades que tienen entre sus objetivos el problema del diagnóstico va a ser algo que creo que el mapa es muy claro, porque vemos que su aparición es totalmente periférica. Periférica, y no va a ser habitualmente en aquellas ciudades con mayor densidad de población, en las cuales pueden surgir asociaciones con un carácter específico para una enfermedad determinada. En estos casos nos vamos a encontrar con que son asociaciones paraguas de enfermedades raras en general, y por eso van a surgir en lugares menos poblados. Estas asociaciones van a englobar también el problema de las personas que aún no tienen un diagnóstico. Por eso las hemos estudiado, hemos encontrado 12 asociaciones. Su aparición, como podemos ver, va a ser mucho más tardía en el tiempo, especialmente a partir de 2009, que es el año en el que vimos que se produce la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en España, y fundamentalmente a partir de 2014, que es cuando se concentra el mayor número de asociaciones. Eso tiene que ver con la aparición de una asociación específica que es Objetivo Diagnóstico. Una asociación que surge precisamente porque encuentra que los problemas que tienen son problemas de tal especificidad que no son contemplados en todas sus dimensiones por las asociaciones generales de enfermedades raras. Como decíamos al principio, y es lo que he traído aquí, las enfermedades raras en los medios de comunicación, tenemos aquí dos estudios. Uno de ellos es el de Jornal de Noticias, lo cito como ejemplos, un periódico portugués de tirada nacional, en el cual vemos que efectivamente las enfermedades raras cada vez tienen una mayor importancia, hacen referencia especialmente a las enfermedades raras en general, es decir, como una categoría única, pero cuando hablan de enfermedades raras concretas, prestan especial atención a las de depósito lisosomal y especialmente dentro de ellas a la enfermedad de Fabry, en buena medida por un factor geopolítico que va en torno a una mayor prevalencia de esta enfermedad en el norte de Portugal y especialmente en la zona de Guimarães. La información que presentan es una información que procede directamente de los pacientes, no de las asociaciones ni de expertos profesionales. El enfoque es un enfoque humano asociativo, hay que destacar esto, una solicitud de apoyo económico que se produce especialmente a partir del año 2010, donde debo recordar que se produce la crisis económica en Portugal, también en España, y el rescate económico por parte de la Unión Europea, con lo cual nos vamos a encontrar con que el significado que tiene este tipo de artículo, en el cual cambia también la tipología para hacer estos artículos en los que se exhibe una cuenta para donaciones, que acaba por estigmatizar profundamente a estas personas, puesto que no se tiene en cuenta lo que serían sus derechos, sino que lo que se va a pedir es el recurso a la beneficencia. En el caso de España nos vamos a encontrar, aquí traigo un ejemplo, que sería el periódico El Adelantado de Segovia, el periódico que
tenemos de estudio, aquí es más amplio desde 1971 a 2015, pero va a ser coincidente porque el ascenso de estas enfermedades y su presencia va a ser propiamente en el siglo XXI, como podemos ver en la gráfica. En este caso, son las asociaciones las que van a funcionar como informantes, no las personas de forma individual, sino las asociaciones de pacientes. También es curioso porque en este caso es prensa local y la prensa local funciona como cronista de lo que sucede en la ciudad y en la provincia, de tal forma que va a ser aquí muy importante que una asociación tenga actividades, porque cada actividad va a suponer una aparición en este medio de comunicación. El enfoque también es humano asociativo, pero en este caso no es una solicitud de tipo económico directo, sino una solicitud hacia la solidaridad ciudadana, con lo cual se pretende, por un lado, la sensibilización de la población, pero también su contribución hacia campañas que deriven en la investigación, fundamentalmente la investigación en enfermedades raras. Quiero acabar hablando un poco de la experiencia del paciente. Sé que es algo de mucho interés y, sin embargo, voy a pasar por ello casi de refilón, siendo algo muy interesante para nosotros. Voy a expresar qué papel tiene esto en nuestro proyecto de investigación. Nuestro grupo de investigación, Hispanoluso en Historia de la Polio, Síndrome Postpolio y Enfermedades Marginadas, y de rara, lleva a cabo un proyecto del que han surgido precisamente, en cuyo marco se han producido estas investigaciones, que es sobre investigación, redes asistenciales y empoderamiento, respuestas sociales y científicas a las enfermedades raras en la península ibérica. Pues bien, nosotros vamos a estudiar, no podemos estudiar 8.000 enfermedades raras, de manera que elegimos 4 que pudiesen ser representativas de la diversidad de estas enfermedades. Estas han sido el síndrome postpolio, el síndrome de Turner, las enfermedades de depósito lisosomal y el problema de la ausencia de diagnóstico. Nosotros consideramos que la memoria y la historia pueden funcionar como herramientas de empoderamiento. Por un lado, para la agencia personal, es decir, aquella que consigue individualmente la persona. Pues bueno, eso a través de la visibilidad que se le da y su reconocimiento como paciente experto. Pero sin duda es necesario para que el empoderamiento sea una realidad que exista, aparte de la agencia personal, un empoderamiento externo. Este empoderamiento externo se puede conseguir mediante la creación de una identidad colectiva, que cambie precisamente esa identidad social o le dé una imagen revalorizada. Y eso también mediante el validar la experiencia personal, considerando que la experiencia de cada persona genera conocimiento, reconociendo que la experiencia de cada persona es en sí misma, tiene un valor de especialización. Por eso el término especialistas en experiencia y la necesidad de integrarlos en plataformas socioinstitucionales, puesto que ese punto de vista es un punto de vista único e imprescindible para la toma de decisiones sobre las enfermedades minoritarias. Podría hablar, pues bueno, las que tenemos más estudiadas son sin duda el síndrome postpolio y el síndrome de Turner, pero he traído aquí el problema del diagnóstico, del déficit diagnóstico, ya sea el retraso diagnóstico o la ausencia de diagnóstico, porque pone precisamente en cuestionamiento todos estos elementos que se intentan buscar. El de la agencia personal, porque sin un diagnóstico, sin un
sin esa categoría, la persona no tiene un rol definido en muchas ocasiones. El rol de paciente no acaba de ser certificado. Y por tanto, como pues bueno, con los conocidos estudios de Fraser nos vamos a encontrar con que no puede acceder a ciertas ventajas que daría ese rol de paciente. Por otra parte, se van a mover en la incertidumbre total. Sin un diagnóstico es muy difícil acceder a conocimientos sobre su propio problema de salud. Y por tanto, todo se reduce a la experiencia personal. Pero esa experiencia personal, cuando nos vamos hacia el empoderamiento externo, es continuamente cuestionada. Por un lado, carecen de una identidad colectiva o es una identidad colectiva difusa. Por eso, en 2014 surgió la Asociación Objetivo Diagnóstico, porque no pueden encuadrarse en muchos de los movimientos que tienen etiqueta o que tienen categoría como enfermedad. Y eso, claro, les impide acceder, como he dicho, a una serie de derechos en cuestión de reconocimiento de la discapacidad o de ciertos beneficios ligados a enfermedades concretas. El reconocimiento en 2014 se va a producir, en nuestro caso, por la Unión Europea y por el nuevo plan estratégico, en el que se pone un gran énfasis precisamente en el problema de la ausencia de diagnóstico o del retraso diagnóstico. Pero, sin embargo, para ese empoderamiento externo, el que debería venir por parte de los profesionales de la salud es un reconocimiento que en determinados momentos y especialmente en esos primeros momentos que hemos estudiado no se producía y es además acumulativo. El paciente sin diagnóstico en muchas ocasiones se convierte en paciente molesto, especialmente cuando no nos encontramos con una enfermedad, como hemos visto, con unos rasgos dismórficos. No sería en estos casos el estigma que lleva a la desacreditación, pero sí estaríamos en el terreno de lo desacreditable. El paciente molesto es el paciente que continuamente dice que le sucede algo, pero sin embargo el médico no puede reconocer qué es lo que le pasa al paciente. Es el que habitualmente va a ser dirigido hacia los servicios de psiquiatría o es aquellos que van a ser calificados como querulantes y pacientes que se intenta evitar y que al final van a crear un sesgo con cada visita que el paciente haga al médico. Este tipo de problema es un problema que sucede especialmente con el gran retraso diagnóstico e insisto especialmente en aquellos que no van a tener unas manifestaciones dismórficas, unas manifestaciones claras, analíticas y reconocibles. Nosotros en los estudios sé que no se va a ver bien este tipo de mapas que hemos establecido de los diferentes códigos, pero quiero mostrar especialmente los sentimientos negativos y la incertidumbre como dos familias que hemos establecido de códigos porque van a estar muy ligadas al retraso diagnóstico. Aquí no vemos nada, intento ampliar una parte, que sería, por ejemplo, el hecho del gran retraso diagnóstico y cómo va a estar ligado a los errores diagnósticos, a sentimientos muy negativos y también a elementos geográficos, como puede ser vivir en entornos, ciudades pequeñas o medios rurales, en los cuales es más difícil acceder a grandes hospitales con unidades de referencia para enfermedades raras. La relación con los profesionales de la salud es una relación que se deteriora de forma directamente proporcional a mayor retraso diagnóstico, mayor número de errores diagnósticos y mayor insatisfacción en la relación por ambas partes. Concluyo pues con unas reflexiones finales.
este estudio es un estudio en curso sobre el cual pues aún nos queda mucho por investigar, en el cual existen muchísimas implicaciones, muchísimos abordajes posibles y todos interesantes. Sin embargo, para nosotros es muy importante el reconocimiento de que el nuevo concepto que manejamos de enfermedades raras surge precisamente por los pacientes, por la toma de conciencia por parte de los pacientes de cuáles son sus necesidades, la creación de unos movimientos asociativos con estrategias sumamente inteligentes para dejar de lado lo que diferencia las enfermedades y encontrar elementos comunes para las mismas, y cómo precisamente eso consiguió operar un cambio. Un cambio en el que no nos podemos engañar porque, como he planteado anteriormente, pasa por tal vez una mistificación de la investigación como única solución, y una investigación que tal vez el elemento más preocupante es que pasa habitualmente por el fármaco y por la entronización del fármaco como el elemento al que se dirigen todas las políticas y también toda la información generada y recibida. Este farmacocentrismo deja de lado lo que son los auténticos problemas que pueden estar viviendo las personas afectadas por una enfermedad minoritaria. Cuando no existe un tratamiento, y mucho menos un tratamiento curativo, las únicas posibilidades es tener una organización sanitaria y un sistema de salud en el cual se consiga atender a esas vías que mejoren la calidad de vida de las personas que lo padecen. Vemos que es un proceso continuo, pero es un proceso en el que estamos. Por tanto, y sería lo último que quiero destacar, en todo este proceso, el capítulo pendiente es el empoderamiento de las personas afectadas, de sus familiares, de las asociaciones que los representan. Porque ese empoderamiento es el que finalmente va a permitir que esas necesidades sean comprendidas y que las soluciones que se tomen sean soluciones que realmente sean satisfactorias. Pues muchísimas gracias, muito obrigado, y quedo a la disposición de las preguntas que me quieran realizar. Muito obrigada, professor. É um prazer ouvi-lo. Uma pesquisa tão grande e com tantos dados. Muito obrigada. Fiquei pensando aqui o quanto essa pesquisa, esse tema de pesquisa no Brasil ainda tem poucos estudiosos, né? Quem sabe a gente consegue fazer umas parcerias para fazer esses estudos comparando um pouquinho algumas cidades do Brasil e também da Espanha. Então, muito obrigada. Eu tenho aqui 3 perguntas que chegaram, algumas pessoas se identificaram, outras não. A Daniele Fialho é aluna da... Daniele Fialho. Sí, la conozco. Você conhece? Então, ela é doutoranda da Fiocruz, então você sabe, ela agradece a palestra e pergunta assim: gostaria que pudesse falar mais sobre a demanda maior em medicamentos e não em outros tratamentos para as doenças raras, como a fisioterapia. Bien, bueno, en primer lugar, pues bueno, deseo saludar a Daniel y bueno, porque realizó una estancia aquí en Salamanca.
bastante accidentada porque nos pilló el confinamiento por la COVID, pero bueno, espero que en algún momento podamos tener más suerte y bueno, pues quiero saludarla y sobre todo, pues bueno, también encarecer la investigación que está haciendo sobre síndrome postpolio. Es experta en síndrome postpolio y fibromialgia. Y pues bueno, la pregunta que hace sobre el tema de la terapéutica, sin duda es una de las grandes demandas que han existido habitualmente en las enfermedades raras. Como decía, existe una idea de que la investigación, y es una idea que podemos compartir perfectamente, que la investigación va a conseguir una comprensión de muchas de estas enfermedades. Aquellas que tienen carácter genético es encontrar, y especialmente las que tienen ese carácter genético y una expresión de tipo metabólico, pues conseguir el desarrollo de una terapéutica, especialmente una terapéutica enzimática sustitutiva, está siendo ya uno de esos elementos alentadores. Y son precisamente lo que sustenta la demanda de la mayor parte de pacientes, ¿no? Encontrar este tipo de terapéutica. Mm, Es cierto que detrás de eso está, por tanto, el apoyo más decidido que en cualquier otra asociación de pacientes con enfermedades de otro tipo. Entre los pacientes de enfermedades raras, la demanda por la investigación y el apoyo de la investigación es un apoyo totalmente claro en todas las asociaciones y en ambos países, tanto en Portugal como en España. Sin embargo, la realidad es que en el momento actual muchas de estas enfermedades no tienen una solución terapéutica. En muchos casos nos encontramos con situaciones que son irreversibles y como mucho podemos encontrar soluciones farmacológicas paliativas, pero también incluso en estos casos son mínimos. Sin embargo, pensemos en toda esa serie de problemas que pueden tener estas personas. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de un logopeda, en la necesidad de fisioterapia, en la necesidad de terapia ocupacional. Sería un abanico amplísimo de diferentes intervenciones terapéuticas que deben ser además intervenciones integradas. Cuando entrevistamos a las familias habitualmente se quejan de esto. No solamente tienen un peregrinaje para conseguir un diagnóstico, sino que tienen también un peregrinaje para todos esos diferentes tratamientos terapéuticas a las que deben llevar a los hijos. Y que no son farmacológicas. ¿Por qué entonces esta importancia de la farmacología? Eh, pues sin duda, porque la investigación sobre enfermedades raras en buena medida está sustentada por la industria farmacéutica y porque también el hecho y lo hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, además, de forma muy clara, la declaración de un fármaco como medicamento huérfano puede constituir una serie de ganancias económicas. Ya no estamos hablando de pérdidas, sino de ganancias económicas para la empresa farmacéutica que ha conseguido esa declaración del fármaco como medicamento huérfano. ¿Mm? Eso lo podemos ver en las cotizaciones en bolsa, cuando aparece esa declaración de medicamento huérfano. Y eso sin duda condiciona la imagen que recibimos y también las expectativas del paciente hacia el fármaco como solución. No sé si con eso respondo. Daniel quiere hacer algún comentario. Muito obrigada, Juan. A Tairine, que me ajuda aqui, ela tá. Se a Daniele mandar algum outro comentário, eu leio para você, tá bem? Ok. Enquanto isso, eu vou passar uma outra pergunta para você,
essa pessoa não se identificou, mas ela está preocupada com o seguinte: existe um descompasso, entende essa palavra? Sí. Descompasso, né? Entre quanto mais rara a doença, normalmente mais caros são os seus remédios. E por conta disso também, mais ela usa um termo que eu não sei se você usa, invisibilizadas, quer dizer, menos visíveis para a sociedade e para o próprio governo que organiza, enfim, os sistemas de saúde, né? Então, ela gostaria de ouvir como é que essas organizações todas da sociedade de doenças raras lidam com essa realidade. Quer dizer, quanto mais rara, mais caro o tratamento, especialmente um tratamento medicalizado, porque aí é só remédio, remédio, remédio e mais caro ainda, né? Sí, efectivamente. Claro, lo que decía en un principio, cuando ya en 1962 se planteaba en Estados Unidos la necesidad de una legislación sobre estos medicamentos que en determinado momento van a denominarse como de baja rentabilidad para la empresa farmacéutica. Pues bueno, se sugiere que hay que crear formas de financiarlo. Formas diferentes en Estados Unidos y en el caso de Europa. Mikami tiene un estudio magnífico en que compara Estados Unidos y Reino Unido para ver cómo se estructuraron esas políticas. Pero efectivamente, a menor número de pacientes, la empresa farmacéutica va a hacer sus cálculos y obviamente la producción del fármaco va a ser más cara porque va a tener menos consumidores potenciales. Cuando estamos hablando de enfermedades ultra raras, es decir, aquellas que tienen una incidencia mínima, sí es cierto que acaban invisibilizadas. Y este es un problema, en buena medida, por parte también de las propias asociaciones. Mientras que una asociación puede tener varios casos de síndrome de Turner, por poner un ejemplo, difícilmente va a tener muchos casos, a lo mejor se encuentra con uno solo y es el único que existe en España y a veces incluso el único que existe en el mundo que tiene una microdeleción determinada. ¿Cómo hacen las asociaciones para lidiar con esto? Pues creo que es algo que aún no está resuelto. Cuando las que tienen visibilidad para reclamar un fármaco son aquellas que tienen una incidencia un poco mayor. Son aquellas que ya tienen una visibilidad en cierta forma y son por tanto las que cuentan con determinadas redes. Precisamente por eso es por lo que una de las estrategias es precisamente la unión entre las enfermedades que tienen estas características, las de tipo ultra raro. Aún así, encontrar una enfermedad ultra rara que cuente con un tratamiento ya es algo difícil, pero en los casos en que estos tratamientos existen, ahí va a depender también de las políticas de los países. Y ese problema tal vez, no lo comenté anteriormente, pero cuando hablaba, por ejemplo, de asociaciones que fundamentalmente se dedican al apoyo mutuo y a la reivindicación de derechos, como bien sabemos, eso es en las situaciones en las cuales existe un sistema de salud que está funcionando, una sanidad universal, gratuita. En esos casos se entiende que es el sistema el que debe responder a las necesidades de las personas.
cuando nos encontramos países en los cuales existe una privatización de la sanidad y es el sistema fundamental, pues ahí el problema ya es de otra índole. En los casos de países como España o Portugal, los tratamientos de las enfermedades ultra raras, cuando estos existen, pasan por un juego de estrategias políticas de presión para que sean financiados desde el sistema de salud. Sim, muito obrigada, Juan. Esse final da sua fala coincide com a terceira pergunta, porque ela também não se identificou ele, mas também pede para você comentar sobre o sistema de saúde espanhol. Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem um sistema universal, financiado em tese pela população, por meio dos impostos, mas ele sofre muitas... Isso eu que estou complementando, ela só perguntou sobre o sistema espanhol, mas eu estou aproveitando para dizer isso, que na Covid, por exemplo, no enfrentamento da Covid, sempre se falou que os países que tivessem um sistema de saúde mais estruturado, em termos universais, teriam melhores condições de enfrentá-la, né? Então, no fundo, eu gostaria de ouvir sobre o sistema espanhol, se ele também sofre essas pressões de privatização que a gente tem aqui no Brasil. Sí, claro, aquí tenemos que verlo con una perspectiva histórica y con una serie de cambios que se han estado produciendo en el sistema de salud público español. Un sistema de salud que en las últimas décadas ha ido, pues bueno, restringiendo parte de los derechos de la ciudadanía. En buena medida, en estas restricciones, pues bueno, han sido fundamentalmente por gobiernos determinados, con diferentes enfoques políticos, pero lo cierto es que el tema del fármaco, aunque ha sufrido muchos recortes, sin embargo, de cara a las enfermedades raras, ha sido algo que yo creo que merced fundamentalmente al movimiento asociativo y a las estrategias del movimiento asociativo en España, ha conseguido que cuente con una financiación. Insisto, no siempre ni para todos, pero el movimiento asociativo ha sabido visibilizar cada vez que ha existido un fármaco en el mercado y que han existido una serie de casos que podían beneficiarse de ese tratamiento, ha hecho intensas campañas, de manera que finalmente ha sido el sistema de salud el que ha podido financiar esto. Sin embargo, otro problema vendría de lo relacionado con lo asistencial. Como Palau indica, aquí nos encontramos con un reto que nos está hablando de un paradigma diferente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud, pues bueno, contaba como herencia del franquismo con una estructuración en la que se primó la construcción de los grandes hospitales frente a la atención primaria. Eso ha llevado a que ya en democracia haya habido que hacer unos esfuerzos tremendos para recuperar el tiempo perdido y conseguir que la atención primaria fuese, como su nombre indica, la base de nuestro sistema de salud. Aparte de eso, nos encontramos con que de ahí deriva uno de los problemas y uno de los males. Pero por otra parte, cuando hablamos de estas enfermedades, son enfermedades que no tienen que ver con la atención primaria. En la atención primaria nos vamos a encontrar con una percepción del problema que puede existir y su derivación. Entonces,
la estrategia de la estrategia para las enfermedades raras. Es una estrategia que considera que son los centros hospitalarios los que tienen que tener, centros hospitalarios o en general centros, eso que se llama SESUR. Son centros, servicios y unidades de referencia. Los centros, servicios y unidades de referencia en enfermedades raras suelen estar ubicados en los grandes hospitales, no solamente de una comunidad autónoma, es decir, de una región, sino en grandes capitales de provincia también. Estas unidades de referencia permiten una respuesta desde el propio sistema de salud a las necesidades de esta atención integral a las personas con enfermedades raras. Debemos ser conscientes que el proceso diagnóstico es muy difícil, pero el terapéutico también lo es. Muchos especialistas diferentes los que tienen que tratar a una persona que tenga una enfermedad de este tipo. Y ese problema lleva a que la coordinación sea imprescindible. Desde 2014, cuando se instaura este cambio, es como empezamos a encontrar que hay una mayor funcionalidad y hay una respuesta más adecuada a los problemas que plantea la gente. Al hacer las entrevistas, hemos podido ver en este lapso histórico, pues que bueno, en el caso de enfermedades raras estamos hablando desde los años 80 hasta la actualidad, con lo cual tenemos retrasos diagnósticos muy, muy prolongados, pero podemos ver precisamente esa valoración que se hace. Mientras que en esos primeros momentos la odisea diagnóstica llevaba a que una persona en busca de tratamiento tuviese que recorrer hospitales de diferentes comunidades, de diferentes regiones, de diferentes puntos de España, en el momento actual, esta política de creación de unidades de referencia lleva a que las personas no se muevan de su propia comunidad para encontrar el diagnóstico. Porque el diagnóstico genético se puede hacer en cada una de estas comunidades sin tener que desplazarse. No obstante, hay una serie de problemas que tienen que ver con lo económico. Muchos de los servicios que necesitan, muchas de las terapéuticas que necesitan las personas con enfermedades raras no están cubiertas por el sistema de salud. Es cierto que muchas de ellas no están validadas científicamente, con lo cual nos encontramos con que el sistema no puede subvencionar algo que no cuente con una serie de evidencias, que no haya pasado por esa medicina basada en la evidencia. Bien, aún así existen otra serie de servicios que están totalmente contrastados, pero que tienen tal saturación que acaban por pasar al entorno de lo privado y acaban por engrosar esa progresiva privatización de servicios en torno a las enfermedades raras. Cuando la fisioterapia es insuficiente para todas las personas que las necesitan, también lo es para las personas con enfermedades raras. En esos casos, la fisioterapia se mueve ampliamente en el sector privado. ¿Qué significa eso? Que muchas asociaciones de pacientes de enfermedades raras acaban por tener vínculos con asociaciones o especialmente con federaciones de discapacidad. ¿Por qué? Porque estas son prestadoras de servicios, tienen contratos con servicios privados o incluso tienen centros en que ofrecen esa serie de servicios. De manera que se produce este terreno de integración y, efectivamente, ante un sistema de salud que no está dando todos los servicios, sí se está produciendo una privatización progresiva de algunos de ellos. Pois é, parece que é um problema mundial, né? Essa tendência, enfim,
privatizar. Eu espero que a experiência negativa da Covid convença as pessoas da relevância dos sistemas públicos e universais, né? Ana, si me permites una intervención con respecto a esto. Cuando hablamos con asociaciones de pacientes, sí que podemos encontrar claramente esta diferencia en cuanto a ideologías. Hay asociaciones, tal vez pocas, en las cuales van a ser totalmente combativas. Entienden que el sistema de salud público debe dar este tipo de servicios y, por tanto, estas asociaciones no van a ser prestadoras de servicios. Mientras que nos encontramos con otras que desde cierto pragmatismo dejan de lado una ideología reivindicativa de sus derechos para prestar servicios o buscar la forma de atender a las necesidades desde el pragmatismo. Pero eso es una realidad que estamos viendo en muchas asociaciones, esa dicotomía de qué hacer, reivindicar o ser pragmáticos y solucionar. Sim, esse é outro dilema contemporâneo dos defensores da saúde pública, sempre, né? Há muitos mecanismos de proteção dessas pessoas que escapam do sistema como um todo, né? Enfim. Mas, enfim, Juan, muito obrigada. Foi muito interessante, enfim, aprendemos bastante aqui. Eu agradeço em nome de todo o grupo de pesquisa, dos nossos ouvintes. A Daniela deixou um abraço para você, disse que não precisava completar nada, mas mandava mais um abraço para você. Então, se sinta abraçado por todos nós, essa casa é sua. Sempre que você quiser, para nós será sempre um prazer ouvir os resultados de pesquisa. Quer dizer, quando esse projeto terminar, você volta para contar para a gente os resultados novos, né? Vai ser muito bom. Você quer completar alguma coisa? No, simplemente quería agradeceros y especialmente a ti el que tengamos esta oportunidad que nos abre además vías para estar en contacto y bueno, y poder seguir pues intercambiando lo que surge de nuestras investigaciones y buscando pues elementos en común para poder seguir pues eso, creciendo y enriqueciéndonos con lo que estáis haciendo. En Brasil, pues bueno, el grupo de Teixeira está haciendo cosas muy interesantes sobre enfermedades raras, como sabes, y bueno, en algún momento esperamos que se pueda plasmar ese contacto con Brasil y que os incorporéis también a la investigación. Claro. Então, muito obrigada, obrigada aos Obrigado, eu. ouvintes. Nós nos mantemos todos em contato, então. Muito obrigada.